En nombre de Dios y la patria se abre esta sesión número 17 este martes 7 de junio de 2022, citada entre 17 y 19 horas. Para iniciar le doy la palabra a nuestra querida secretaria, quien dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una comunicación de la diputada Carol Cariola, mediante la cual informa que se ausentará del país esta semana con acuerdo de comité. Por tal motivo no estará presente en las comisiones de la semana. Un proyecto iniciado en moción de varios diputados que modifica el Código Sanitario para regular el etiquetado de medicamentos en lo relativo a su fecha de vencimiento. Un proyecto también iniciado por moción de varios diputados que modifica la ley 20.584 para priorizar las terapias psicológicas por sobre las terapias hormonales y cirugías de cambio de sexo en el tratamiento de la disforia de género de personas menores de edad. Un proyecto iniciado en moción de varios diputados que modifica la ley 20.850 que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a Luis Ricarte Soto para modificar la distribución del fondo y lograr una mayor disponibilidad de recursos en beneficio de los pacientes. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el convenio de programación en salud que tiene la región de Los Ríos y que abarca de 2014 a 2024. Un oficio del subsecretario de Redes y otro de la ministra de Justicia que dan cumplimiento a la ley de presupuesto del año 2022. Y una solicitud de participación en la sesión de Colina, para el próximo lunes 13 de junio del administrador de sistemas RISPAC Hospital de Niños de Roberto del Río, con motivo de poder exponer, presentar y promover el proyecto de mejoramiento de la unidad de imagenología del Hospital de Niños Roberto del Río y la necesidad de considerar en el futuro próximo la aprobación de la adquisición de un resonador magnético para este hospital pediátrico. Ese es otro tema. Muchas gracias, señora secretaria. Para abrir la palabra a los señores diputados y señoras diputadas que están presentes y plantear sus puntos varios. Yo entiendo que la diputada Oliva nos acompaña el día de hoy. ¿Nos quiere plantear algo? Olivero, disculpe. Sí, en varios. Partimos con los varios nosotros aquí. Muchas gracias, presidente. Saludo a toda la comisión. Bueno, presidente, yo hoy día vengo a exponer un tema que ya lo conversé con usted hace unos días y usted está en conocimiento porque también le ha llegado el tema, aparte, ¿cierto?, de la mamá de Martín. La ley Martín, que es un conjunto de proyectos que se presentaron en este Congreso hace un tiempo atrás. Hay uno que está en la Comisión de Constitución, hay otro proyecto que está en la Comisión de Interior, y este al que vengo hoy día es un proyecto que está en esta comisión que modifica el Código Sanitario para establecer como exigencia para desempeñar actividades propias de la medicina el contar con un seguro de responsabilidad civil ante daños cometidos con ocasión del ejercicio profesional. Presidente, nosotros sabemos que dentro de, bueno, y aquí hay algunas personas que están muy relacionadas al área de la salud, y sabemos que dentro de la salud hay riesgos, hay muchas veces complicaciones, pero mire, presidente, yo escuchando a la mamá de Martín hace poco más de una semana atrás, la verdad es que me conmovió bastante la historia de ella y de su hijo fallecido. Martín era un pequeño de un poquito más de un año de vida, que en el mes de diciembre del 2019 se enferma, comienza a tener fiebre acá en la ciudad de Los Andes y su mamá lo lleva a los distintos lugares para ser atendido al hospital y en esa oportunidad lo mandan con un paracetamol de vuelta para la casa, teniendo fiebre muy alta. Al otro día la mamá vuelve con el bebé nuevamente porque la fiebre no bajaba y así
por una tercera vez vuelve al hospital. Las personas que lo vieron, los profesionales que lo revisaron a Martín, ninguno de ellos le dio un diagnóstico exacto a su madre, por lo tanto, pasado ya varios días, la mamá vuelve con el bebé al hospital y queda hospitalizado porque ya la situación era gravísima. Lamentablemente, esa situación gravísima llevó a que el niño fuese trasladado al hospital Eloísa Díaz de la comuna de La Florida, en donde allá le realizan diferentes exámenes. Perdón, ¿te puedo interrumpir con mucho respeto por Sí. la información? Nosotros, que se prende quieto. Nosotros no somos mecánicos, nosotros examinamos y estamos usando terminología de las películas norteamericanas que usan la palabra revisar. Yo por lo menos no soy mecánico, yo examino personas. Bueno, yo le pido disculpas a la... Se apagó, se apagó. Presidente, No. yo... Ahí está. Para que termine, diputada. Presidente, yo le pido disculpas si mi lenguaje no es el correcto, pero la verdad yo no soy especialista en el área de salud, por lo tanto estoy explicando un tema que por lo menos lo explico en el lenguaje que para mí es más fácil. Diputada, continúe. Bueno, lamentablemente este bebé es trasladado a este centro de la comuna, a este hospital en la comuna de La Florida, en donde se le realizan una serie de exámenes. Esos exámenes arrojan que este bebé está con una neumonía, está con una bacteria y finalmente entra en 3 paros y termina falleciendo el 14 de diciembre del 2019, que es el día que cumplía 2 años de vida. Entonces, presidente, yo sé que a lo mejor aquí, de repente, para algunos parlamentarios, quizás estas historias son tan repetidas que finalmente no tienen mucho sentido. Para mí sí lo tiene. Cuando yo converso con la mamá de Martín y ella menciona que de los 5 especialistas que examinan a este bebé, solo uno era especialista en pediatría y los otros 4 eran médicos de medicina general. Es ahí en donde uno se pregunta, bueno, qué es lo que se está haciendo hoy día a nivel legislativo. Y por eso se presenta este conjunto de proyectos, y uno de ellos es el que modifica el Código Sanitario para exigirle a todos los médicos, personas que están ejerciendo hoy día en el área de la salud, cuenten con un seguro y se les obligue a contar con un seguro. No recuerdo la palabra, la tenía anotada, pero bueno, de responsabilidad civil, exactamente, ese mismo presidente. Por lo tanto, yo diría, presidente, vengo a esta comisión solamente a solicitar que este proyecto, ojalá, yo sé que aquí tienen mucho, estaba escuchando de hecho que se estaban intentando colocar de acuerdo para poder, ¿cierto?, seguir avanzando en diferentes temas, pero quiero solicitar que tengan en consideración este proyecto. La mamá de Martín, ella, yo sé que ha conversado con muchos parlamentarios, y lo único que busca ella es, y no solo ella, hay miles de personas en nuestro país que familiares han tenido pérdidas familiares por negligencias médicas. Y nosotros como legisladores tenemos que avanzar en todas aquellas materias que podamos ir en busca de esas mejoras para que estas familias, por último, se sientan respaldadas por parte nuestra. Y quizás también encuentren un poco de justicia a través de la legislación. Yo, presidente, eso quería exponer. La mamá de Martín está Stephanie, está muy disponible para exponer ante esta comisión si es necesario, y a ustedes solamente pedirles eso. Hoy día yo vengo porque me comprometí con ella a que iba a venir a esta comisión a exponer sobre este tema, y ojalá se pueda avanzar en esta materia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Olivera. Por lo menos yo he tenido oportunidad de conversar con la madre y el padre de Martín. También me ha comentado de esto el diputado Longton, que es del distrito 6, donde está la comuna de Los Andes, y por lo menos está dentro de las prioridades legislativas de esta comisión el proyecto. Obviamente esperamos que en la medida que podamos despachar los proyectos que estamos viendo ya y que tenemos uno hoy día para discusión en particular, podamos ir ingresando a otro de tal forma de entrar también en la discusión de este proyecto, que por supuesto no es menor. Yo sé que el diputado
Palma quiere referirse a este mismo punto, y después tengo también del mismo punto, similar, o diputada Molina del mismo punto, similar. ¿De lo mismo? Ya, Bien. entonces, parece que todos quieren referirse al punto de la diputada Olivera. Sí, bueno, Voy a darle la palabra primero a Palma y después voy a ir avanzando. voy a ¿ya? tratar de ser sucinto. Diputado Olivera, yo soy un médico que se ha acarreado no pocos problemas en la vida por trabajar con el staff jurídico en juicios de mala práctica, muchas veces que involucran a algunos colegas, partiendo de la base que el dolo en la medicina en general no existe. O sea, nadie tiene, ningún colega o especialista médico tiene la intención de dañar a un usuario, pero efectivamente a veces el no cumplir con ciertos protocolos eh, le ha costado la vida o la visión. Hay casos emblemáticos en Chile, como el juez que le operaron la cadera contraria, y yo entre los casos que más recuerdo, por ejemplo, de un chico que tenía un herpes zóster, le suministraron altas dosis de corticoides pensando que era un cuadro inmunológico, y finalmente falleció de una septicemia por herpes zóster, caso único en Chile, es el único que conozco. Entonces, se comprenderá que tengo una alta sensibilidad con el tema. Yo hablé con los padres de Martín, lo hemos hablado con el presidente de la comisión, entiendo que está en tabla incorporar los proyectos que van en la línea de la mala práctica, así que esperamos, entiendo, señor presidente, por su intermedio, dar respuesta a esta emergencia para sentar a más jurisprudencia en el sentido de proteger, que un poco entiendo el leitmotiv de los padres, de sentar jurisprudencia respecto a futuras situaciones. Gracias. Gracias a usted. Tengo la diputada Molina, después Bravo, Lilayú, Cordero y Gasmuri. Diputada Molina. Bueno, yo no pretendo hacer ninguna defensa corporativa del gremio médico porque no es mi rol y creo que sería absurdo. Pero desgraciadamente en el invierno suelen haber muchos cuadros que parten como absolutamente inocuos, como un cuadro viral cualquiera, y se manejan con observación y paracetamol como probablemente en este caso fue. Y en el gobierno segundo de Bachelet, justamente para poder favorecer diagnósticos precoces de neumonía, se instalaron en la mayoría de las comunas lo que se llaman los SAPOS de alta resolución, para poder hacer radiografía de tórax y poder descartar, porque hoy día los virus respiratorios sinciciales y otra serie de virus nos dan imágenes radiológicas características en los primeros días, y por lo tanto el manejo a veces puede parecer malo, pero tampoco habían elementos para dar antibióticos porque sí, o para hospitalizar, porque no era un niño tan chico. No estoy con esto diciendo que no hubo negligencia médica, porque no conozco el caso a fondo y no estoy en condiciones de dar un juicio. Lo que quiero decir es que todos los egresados de medicina y que se reciben de médicos son capaces perfectamente de atender a un niño con fiebre y con cualquier enfermedad general, porque nosotros no salimos de cero y solamente aprendemos cuando nos especializamos. Obviamente que el que se especializa en pediatría va a ir a ver los casos más complejos, trabaja ya en los hospitales complicados, pero en los consultorios en ninguna parte del mundo prácticamente los médicos de familia que atienden a la mayoría de los pacientes en el mundo son especialistas, ¿ah? Por lo tanto, yo diría que ahí tendría que ver con más detalle el caso. Estoy solo poniendo sobre la mesa ciertas cosas que, si bien en los casos particulares uno se conmueve y es lógico, y cuesta entender que un niño muera a los 2 años de vida por un cuadro respiratorio hoy día en Chile, siendo uno de los países que tiene la mortalidad infantil más baja de toda la región de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque hay programas de IRA, o sea, infecciones respiratorias agudas en los consultorios, los médicos están capacitados. No sé exactamente cuál sería el detalle acá, tendría que ver la ficha clínica, pero lo que quiero decir es que cualquier cosa puede salir de este caso. Yo no estoy haciendo un juicio a priori, pero no siempre hay que pensar, cuando no se hizo el diagnóstico en la primera consulta o en la segunda, que hubo negligencia médica. Eso es un tema que primero, la medicina no es una ciencia exacta. A uno le enseña que hay que observar, que hay que mirar, que hay que esperar, y a no ser que hayan signos evidentes, que haya que hospitalizar.
Eso por un lado. Por otro lado, sí, yo creo que es bueno tener leyes que protejan a la gente y que de alguna manera, entiendo que esta es una ley de seguro de los médicos para si ocurre esto, pues, puede haber indemnización a la Claro, familia. es un Eso es, seguro ¿no es cierto? obligatorio. Ya, es que no conocía bien de qué está. Ah, El- Entonces, esperemos el turno de cada uno, entonces, por favor. yo solamente quería decir de que no todo es blanco-negro en salud, que muchas veces, siendo bien atendido, bien examinado, bien auscultado, habiéndosele hecho una buena historia clínica, una buena anamnesis, igual, igual pueden ocurrir este tipo de cuadros que van a depender del sistema inmunológico del niño, de una serie de otros factores, solamente porque realmente sí, es fácil de repente pensar que hubo una negligencia médica. Habitualmente, si ese niño hubiera tenido menos de 6 meses, sí se hubiera hospitalizado, pero habitualmente los niños de más de un año no se hospitalizan tan fácilmente por cuadros respiratorios que no tengan dificultad respiratoria o cianosis o otro tipo de cosas. Eso por un lado. Así que creo que es importante porque se suele poner mucho énfasis también en estigmatizar un poco la atención médica, y eso también tenemos que ser cuidadosos. Hay países que realmente han judicializado tanto la salud, y eso no ha sido ningún beneficio ni para la salud ni para los pacientes. Sí. Así que también hay que mirar esto con un juicio más amplio y eso nomás quería decir. Gracias, diputada Molina. Diputada Bravo, ¿sobre el punto? ¿Su palabra o es de otro tema? No, es de otro tema, Ya, presidente. entonces, le doy enseguida la palabra. Diputada Cordero, ¿usted tenía sobre este punto? El micrófono, por favor. Compartiendo lo que acaba de decir la doctora Molina. Gracias. Pero yo quería decir que me parece a mí, yo soy psiquiatra, pero tuve una muy buena formación a propósito como médico general, como que hay una tendencia a decir médico general con cierto desdén, y eso es al revés, porque un buen médico general es un muy buen médico. Entonces yo tengo la sensación que hay una crisis en la formación de los colegas jóvenes, y lo digo desde el cuento de que estudian con monos de goma, en donde el mono de goma de una escuela de medicina que divisé por ahí tiene un hígado amarillo, de color amarillo. Y los que hemos hecho autopsia y hemos tenido la suerte que tuve yo de formarme como Dios manda, el hígado es color, perdonando la expresión, caca, no es amarillo, no hay ni un órgano amarillo dentro del cuerpo. Entonces, claro, cafezoso, qué sé yo. Entonces yo creo que hago mía la queja de la mamá de haber dejado esa guagua por lo menos en observación. Y a propósito de lo que decía la doctora Molina con su sabiduría, porque ella ha sido docente y entiendo que fue hasta decana de una muy buena facultad de medicina, yo creo que ya los médicos ni ocultan a los pacientes. Porque cualquier médico sin radiografía, yo me formé en el Roberto del Río, con gran precariedad de recursos, ¿no es cierto? Bueno, yo también era alumna del doctor de los maravillas, Roberto del Río, y uno sabe que un niño que tiene neumonía tiene disminución del murmullo vesicular, MV corta. Entonces yo siento que las nuevas generaciones no tienen una buena formación. Yo voy a contar una anécdota. Yo trabajaba con Julio César en Síganme los Buenos, había un periodista, Chelipe Cárdenas, le decíamos Chelipe, se llamaba Felipe, y un día Felipe me llama con una voz así: doctora, no puedo respirar, me duele el pulmón derecho. Y yo, que soy una vieja pesada, le dije: ¿en qué carrete estuviste? Porque era un día lunes. No, doctora, fui a ver una película en 4D, me cayó agua fría en la espalda. ¿Cuál espalda? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. Bueno, se te rompió la pleura, tienes un neumotórax, si no te vas para la clínica, esta noche te van a hacer el certificado de función. Y la había examinado una egresada de cierta universidad muy empingorotada, que queda por allá por el Barrio Alto, está asociada a un partido político, y le había dado paracetamol y para la casa. Y Chelipe tenía un neumotórax y tenía una desviación del mediastino y tenía una taquicardia 160. Y lo salvaron los colegas de Indicio.
Exactamente. Gracias, diputada Cordero, por la... Diputado Lilayú, ¿es sobre el punto de la diputada Olivera o sobre otro punto? No lo escucho. Punto. Está silenciado. Sobre el punto. Ahí Sobre el sí. punto. Sí, dele. Sobre el Sí. punto. Yo creo que, en primer lugar, yo considero que la diputada Olivera efectivamente puso el punto bien del punto de vista, yo diría que una persona que no está dedicada a la medicina, pero me parece que yo creo que en primer lugar empatizar con los familiares de, ¿cómo se llama? Del niño Martín, ¿sí? Pero Martín. sí, yo les quiero explicar de que participo 100% con las palabras de mi colega, la doctora Elia Molina, en el sentido de que la medicina es una profesión, un arte, como quisiéramos decirlo, que está hecho por personas que tratamos de aprender lo mejor posible, pero nos podemos equivocar. Y ahí viene, desde el punto de vista legal, lo que se llama la lex artis, lo que es, a mí me tocó ejercer la medicina durante 45 años, mucho tiempo, digamos, y estar en los servicios de urgencia, ser jefe de servicio de urgencia, en la cual todos los colegas, de alguna manera, y yo me incluyo, en algún momento podemos haber cometido algún tipo de imprecisión, alguna equivocación, etcétera, etcétera, porque somos humanos, es en primer lugar. La Lex Artis, de alguna manera, ¿qué es lo que dice? Y yo creo que hay que aplicar, y yo en este caso no lo conozco, pero las personas, los médicos, hacemos el diagnóstico. No podemos equivocar. Mire lo que voy a decir, diputada. Nos podemos equivocar, pero lo que no sí puede ser es que si no, nos damos a tener una sospecha, el hospitalizarlo, el hacer más examen, el buscar a algún colega, el buscar una opinión, evidentemente eso ya no está en la Lex Artis. Uno tiene que hacer todo lo posible, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento, de brindarle lo mejor a nuestro paciente. En este caso, el niño, yo no me quiero meter, digamos, no quiero ahondar porque yo no quiero juzgar a ningún médico que haya participado en un servicio de urgencia, porque hay que estar en los servicios de urgencia para saber hacer un diagnóstico. No podemos equivocar, eso es la primera cosa que reconozco como médico, y ahí hay que pedir disculpas a nuestros pacientes. Pero la única manera, yo también fui profesor por muchos años formando médicos, la única manera de poder compensar eso es que alguien lo explicó, no sé quién, hay que aprender lo más posible, estar al tanto, etcétera. Un médico general, evidentemente, con las circunstancias que está, tiene que brindar lo mejor posible a nuestros pacientes. Pero a mí me preocupan los famosos seguros. Yo creo que la solución, diputado Olivera, y los seguros, se presta para otra cosa. Lo que está pasando en la medicina actual, de que los médicos terminamos defendiendo de los pacientes. Eso es un gran error de la medicina. En vez de estar con los pacientes, empezamos a tener seguros, porque con eso no compensábamos al niño. ¿Ah? Evidentemente, empezamos a tener seguros porque nos empezamos a defender de los pacientes para poder pagar. Y evidentemente también pasa al revés, y esto yo lo he conversado con abogados, que algunos pacientes también, no digo que sea el caso, pero también se utiliza como para tener alguna ventaja pecuniaria. Para eso están los hospitales también tienen. De hecho, cuando hay una demanda, una negligencia, uno demanda al hospital y a los establecimientos públicos que tienen que responder desde el punto de vista económico. Pero yo solamente querer decir de que los médicos en este momento en Chile están capacitados, por lo menos la gran mayoría, de poder responder en un servicio de urgencia. No me parece el enfoque que aquí lo más importante en el caso de Martín sea que el médico tenga todo seguro. ¿Ah? La gran mayoría de los médicos les quiero explicar que tenemos seguro por el colegio médico, pero obligar a tener seguro propio se puede prestar también para otra cosa. Yo solamente quería decir eso, la medicina da para mucho, yo participo 100% de lo que dice la doctora Elia Molina, siempre tratamos de hacer lo mejor posible, y las negligencias médicas, yo la verdad es que siempre hay cosas que hay que ver. La Lex Artis hay que aplicarla, y aquí no se ha hablado sobre eso, así que este caso me parece que no lo puedo opinar en propiedad, pero hay que aplicar la Lex Artis. Muchas gracias, diputado Lilayú. Diputada Gasmuri, sobre el punto. Sí, entiendo y comparto lo que aquí se ha señalado, la doctora Molina particularmente, lo que ahora refrenda el doctor Lilayú. Vengo de familia de médicos, así que entiendo bien esta situación, pero estos casos son dolorosos, y ahí yo agradezco a la diputada Olivera que esté hoy día haciéndonos conocer este caso. Sí tenemos una gran sensibilidad y nos importa.
Y en ese sentido, yo también tengo un caso que contar que es de mi distrito. No voy a, usted ya me ha dicho, presidente, que no hay que decir nombres, así que no voy a decir los nombres, pero que a mí me preocupa, se lo comenté también a Jaime, porque este es un caso de una menor, de una niña de 8 meses de edad, que fue el día 1 de mayo, fue su madre, la llevó al CEFAM Trinidad, ya que presentaba flema y tos. La atendieron, la diagnosticaron con un síndrome bronquial obstructivo agudo, le dieron ibuprofeno, salbutamol, sencillamente. El 3 de mayo, 2 días después, su madre lleva a la niña al hospital de la Florida, ya que está con dificultad respiratoria, agotamiento severo, abundantes flemas con sangre. Y lo atendieron, le dijeron que tenía un síndrome bronquial obstructivo leve. Le cambiaron el inhalador, en fin, un lavado nasal, quine, pero no había quine. Entonces, bueno. Y la verdad es que le señalaron que no era necesario hacerle rayo, porque solo mirándole se podía ver que tenía bronquitis. En ese recinto además le dijo que no tenían kinesiólogo, iban a tratar de conseguir uno que no consiguieron. El 5 de mayo, su madre lleva nuevamente a la niña al hospital de la Florida y que continuaba con mucha dificultad respiratoria, agotamiento severo, abundantes flemas con sangre, diagnosticaron con bronquitis aguda, bromuro y pratoprio, le dieron y radiografía tórax. Le dijeron de nuevo con la radiografía que no tenía nada, así que siguiera con los remedios y procedió a darle el alta. El 12 de mayo, la niña seguía mal, los puffs eran muy seguidos, la madre relata que la llevaron, finalmente la tuvo que llevar al CEFAM más cercano a Trinidad, ya iba sin pulso, entró en paro, los funcionarios de salud del CEFAM hicieron todo lo posible por reanimarla, pero no tuvieron resultados. Y tanto los médicos, el CEFAM como Carabineros aseguraron que fue totalmente una negligencia médica porque la niña debió haber estado hospitalizada, cosa que nunca ocurrió. Tuvo 2 paros cardíacos y no resistió. Se pidió una autopsia al servicio médico legal y lo entregaron con autopsia inconclusa y que iba a estar en 1 año y medio más y que ella tenía que llamar. Yo creo que esto, perdónenme, más allá de que entendemos que estas cosas ocurren, que los médicos son seres humanos y que es posible que fallen, aquí vemos una falla sistemática, reiterada, que termina costándole la vida a esta niña de 8 meses de edad. Y creo que aquí sí hay cosas que revisar, y aprovecho que bueno que esté Jaime acá, porque aquí está involucrado un CEFAM y un hospital. Y tenemos los nombres, por supuesto, de cada uno. Está todo esto documentado, quién atendió, en qué momento, qué día y qué hora. Tengo todo esto documentado. ¿Qué se hace, colegas y colegas? ¿Qué se hace con este dolor, con esta familia? Decirle sencillamente, tuviste mala suerte y te tocó. Yo creo que no se puede. No se puede. Así que no, y no tengo la respuesta, perdón que aproveché ya que la diputada Olivera estaba planteando un caso similar. Yo había pensado planteárselo directamente al asesor del ministerio, pero aprovecho de ponerlo aquí, porque cuando nos llegan desde nuestros distritos, estos casos no podemos quedar indiferentes y tenemos que al menos representarlos aquí en esta mesa. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Muri. Igual, yo creo que cuando se ponga en tabla el proyecto, más adelante se va a dar una discusión enriquecedora también para que lo tengamos en cuenta, para no debatir el proyecto que todavía no tenemos en tabla ahora. Diputado Romero, sobre el punto, ¿cierto? Entonces, dele. Sí, presidente, mire, lo que pasa es que a mí me ha tocado también por mi profesión, en mi día pasada, defender a las clínicas también por añadidura de los médicos. En general, claro, efectivamente, solamente para explicar un poco qué pasa, realmente los médicos tienen una obligación que se llama obligación de medio. Ya el médico tiene que poner lo mejor de sí con los antecedentes que dispone para procurar salvar vidas. Y por eso es importante lo que dice el doctor Layú, el tema del Lex Artis, porque la única manera de tener un parámetro relativamente objetivo es que se haya ceñido a los protocolos médicos que existan, a las normas chilenas, a los exámenes de diagnóstico que estén disponibles, porque la salud en Chile a lo mejor puede ser distinta que la salud a lo mejor en un hospital en Japón o en algún lugar que tenga demasiada tecnología a lo que uno se enfrenta. Pero también hay un tema que es importante tener presente y que la gente lamentablemente se enfrenta a estas cosas por un poco también de falta de conocimiento, ¿ya? Y no le interesa informarse. Muchas personas se preocupan, a lo mejor incluso papás, nos preocupamos a lo mejor más de mantener bien el estado de nuestros autos, más que saber que, por ejemplo, en una urgencia, lo que hace un doctor, con todo respeto, quiero ser bien claro en esto, lo que hace un doctor es paliar el dolor. Básicamente lo que hace es, cuando recibe un paciente, y me tocó muchas veces explicarlo, no es sanar muchas veces a las personas, sino que es ver qué está pasando, paliar el dolor,
Y siempre queda la consulta del especialista, si persisten con los síntomas, vaya al especialista. Y hay veces que las personas no se acuerdan, no escuchan, y por el lado del doctor no la anotan, no dejan puesto en la ficha clínica, y ahí se empiezan a producir los problemas. Lo que sí es importante, doctores queridos, es que independientemente de las explicaciones que puedan haber, que siempre van a haber, porque obviamente uno parte de la base que, salvo el doctor Mortis, ningún médico pretende asesinar o matar a alguien, obviamente. Y las cosas se producen, obviamente, por algún tipo de error. Y ese error en la medicina, si está dentro de la Lex Artis, no se sanciona, ¿ya? Se considera que es parte del riesgo que tiene esto. Pero de todas maneras, los pacientes no tienen por qué soportarlo. Por eso yo creo que una iniciativa de tema de seguro no es mala. Yo creo que hay que abrirse a analizarlo. Porque de todas maneras se puede generar este problema y las familias necesitan una explicación. Y la gente está cada día más empoderada. Y me tocó muchas veces, doctor presidente, gente que se veía sus exámenes a través de Google. Y a veces los exámenes están mal transcritos y demandaban a los centros porque dicen, oye, aquí me dicen que tengo cáncer. No, en realidad la imagen no dice eso y usted se metió en Google. ¿Quién le dio la información? ¿Quién le da la información a la gente? Entonces, hay muchos de estos temas que están dando vuelta. Yo creo que esto es una discusión bien apasionante porque la gente está más metida, se informa más. Incluso desde mucho tiempo que se automedica. Entonces, yo creo que es un proyecto interesante y yo tengo ganas de presentar una iniciativa como que vaya en este sentido, tal vez. Yo creo que va a abrir para que conversemos mucho de esto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Diputada Astudillo sobre el punto, ¿cierto? Bueno, la verdad es que siempre es doloroso escuchar este tipo de historia. Yo creo que todos nos ha tocado estar con algún familiar que justamente sintió que perdió a un familiar, a un hijo, una hija, producto de una negligencia médica. Pero sin embargo, puedo entender que el proyecto va en la vía de reparar de alguna manera el daño hecho a la familia, aunque la pérdida de un hijo es irreparable. Siento yo que no apunta, o sea, deberíamos más bien trabajar en cómo evitamos que este tipo de situaciones ocurra. Y cuando nos ponemos a reflexionar sobre qué es lo que sucede en las urgencias de los hospitales, que generalmente están colapsados en épocas de invierno, que hay efectivamente pocas camas, hay pocos recursos, hay sobreexigencia a veces del mismo personal. Esto quizás nos hace reflexionar sobre la importancia de la salud pública en el país y cómo relevarla al primer lugar de importancia de gestión de todos los gobiernos. Muchas veces se defiende, y sé que en esta comisión hay muchos defensores férreos de la salud privada, pero lamentablemente estos casos suceden más en los hospitales por todo esto que hablaba anteriormente, porque también son personas que viven en condición de bastante vulnerabilidad en general y que no tienen la opción de recurrir a una segunda o tercera opinión cuando los derivan a sus hogares. Entonces, yo creo que más allá si es una buena o una mala iniciativa, siento yo que no vamos al problema de raíz y es cómo evitamos que un médico, porque yo también creo que todos estamos de acuerdo en que nadie quisiera cometer un error de este tipo y perder a un paciente. No creo que ningún médico sea tan negligente que haga esto simplemente porque no le preocupó su paciente, sino que seguramente hay condiciones en las cuales cometió un error que evidentemente, si uno se pone en el lugar de la familia, uno quisiera que haya justicia en el fondo, ¿ah? Pero siento yo que donde tenemos que nosotros tenemos que ver cómo mejoramos las condiciones hoy día de la salud pública en Chile para que no vuelvan a ocurrir errores de este tipo. Eso nomás, presidente. Gracias. Gracias, diputada Astudillo. Con esto damos por concluido el punto. Gracias, diputada Olivera, por asistir a nuestra comisión. Y le doy la palabra a la diputada Bravo, que tenía otro punto varios. Sí, y siguiendo con el tema de la mejora de las condiciones en diagnóstico y tratamiento y entrega de las prestaciones a los pacientes, quisiera plantear la posibilidad de que un grupo de pacientes que sufre ELA pudiera presentarse en la comisión.
Si mandara los datos, los agregamos a la lista. Ahora, como le comentaba anteriormente, habíamos planteado de que más que recibir a pacientes puntualmente, tratáramos de recibir a las organizaciones que los agrupan, para conocer más que el planteamiento de un solo paciente, el conjunto. Pero si usted de todas formas desea que lo recibamos, le envía los datos a nuestra señora secretaria y con eso la colocamos en la nómina. Perfecto, muchas gracias, presidente. La diputada Cordero también tenía algo que plantearnos. El micrófono, por favor. Mis disculpas. No, a propósito de esta especie de escándalo que se ha armado, planteado por los informantes de la señora ministra de Salud, en que en el Hospital Psiquiátrico El Salvador de Valparaíso se están cometiendo poco menos que crímenes de lesa humanidad. A propósito del servicio de psiquiatría, es un hospital psiquiátrico, el servicio de psiquiatría de aquí de Valparaíso está ahí en el Hospital Salvador, que entiendo, pues yo venía a reuniones cuando trabajaba con la gente de Valparaíso desde la Sociedad Chilena de Salud Mental, fue fundado durante la Guerra del Pacífico, entiendo, es bien antiguo, y ahí se instaló una técnica que yo la traje a Chile, aunque suene medio rimbombante y egocéntrico, pero yo me encontré con un libro en Buenos Aires en un viaje, Terapia electroconvulsiva bajo anestesia general, escrito por la Sociedad Psiquiátrica Americana, lo traduje, se lo presenté a mi querido director del hospital, el doctor Luis Gombrov. Nosotros teníamos un anestesista que participaba en la psicocirugía en el hospital y pasaba más leyendo la tercera que dando anestesia porque no había muchos pacientes. Y entonces instalamos un servicio de terapia electroconvulsiva bajo anestesia general con excelentes resultados, porque los pacientes se anestesiaban y se les dejaba un brazo de testigo de la convulsión, felices, relajados, se quedaban dormidos, era digno. Antiguamente, si es que había biombo, se ponía un biombo, y si no, todos los pacientes del pabellón veían las convulsiones, el horror que experimentaba el paciente sometido a la terapia electroconvulsiva. Y entiendo que parece que el Hospital Salvador no tendría anestesista, por lo que yo entendí de la queja de la señora ministra, y se armó ahí un escándalo y está en la fiscalía. A mí, a propósito de lo que estábamos hablando en el tema anterior que trajo Erika, resulta que parece que los que trabajan, mis colegas psiquiatras y el equipo de psiquiatría del Hospital Salvador son una cáfila de delincuentes, porque están acusados en la fiscalía. Entonces yo quería decir que da mucha pena que se transforme esto en un escándalo, y pienso que la ministra podría haber pedido que le expliquen. Parece que no conoce los servicios de psiquiatría, entiendo que ella es pediatra. Los servicios de psiquiatría no son el Sheraton precisamente, los pacientes mentales se descontrolan, botan las sillas, de repente se enojan, hay episodios de agitación dentro de y no es un lugar bonito ni elegante, se hace lo que se puede. Yo trabajé casi 26 años en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Udibarac, y créanme que muchas veces tuve que trapear y limpiar por los excesos de los pacientes. Entonces se armó toda una historia ahí muy de matinal. Yo me imaginaba los matinales que alaraquean, y entonces alguien tendría que decirle a la ministra que no la asesoraron bien en el manejo de este tema, porque se transforma en un escándalo, y lo peor que le puede pasar a un equipo de salud, creo yo, que le judicialicen una situación que es de común ocurrencia dentro de un servicio de psiquiatría, de pacientes hospitalizados. Eso quería decir. Muchas gracias, diputada Cordero. Tengo la palabra de otra invitada en la comisión, otra diputada, diputada Barquesi. No sé si lo pronuncié bien. Muchas gracias, sí. Muy buenas tardes, gracias, señor presidente. Vine porque habían enviado una carta para invitar a 2 personas a la Comisión de Salud. Uno es el doctor Rodrigo Testart, quien le gustaría venir a presentar respecto a pacientes que él tiene que han tenido efectos secundarios por la vacunación del COVID, a presentar un poco lo que ha sido su experiencia. Y por otro lado, el señor Rodríguez, que es presidente de la Fundación Respira Vida, que es sobre fibrosis quística. De hecho, se podría hacer una invitación, yo creo yo, un 2x1, porque también el doctor Rodrigo Testart acompaña a esta fundación como médico. Entonces creo que podría ser interesante poder compartir con ellos, y le solicito a la Comisión de la Salud que puedan aceptar esta invitación, que creo que podría ser muy sano para la discusión de contingencia respecto al tema de pasibilidad, qué sé yo.
Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Barquesi. Tenemos la solicitud en nuestra tabla de solicitudes de audiencia y en la medida que podamos ir avanzando la vamos a incorporar para que lo tenga presente. Para terminar el punto varios, a solicitud de las señoras diputadas y señores diputados de esta comisión, dadas las dificultades, sobre todo de traslado la comisión de la sesión especial de los días lunes, se recabó la propuesta de sesionar una vez al mes, a partir del siguiente mes, en vez de los 3 lunes, y hacerlo más extenso. Como propuesta de la diputada Molina, dijo de 8 a 12, y ahí otros disintieron y dijeron, no estamos en un hospital, estamos en un COSAM. Entonces, la planteamiento es cambiar de 3 veces a la de 3 veces al mes a 1 de 9 a 12 de la mañana. ¿Hay acuerdo en la comisión? ¿No hay acuerdo? El micrófono, por favor. Entonces, para mí ya es complejo lo del lunes en la mañana, y porque usualmente esos lunes, créeme lo más que los utilizamos para otro tipo de actividades. Entonces, esa cantidad de horas a mí me complejiza. Pero el horario es el complejo para mí, ¿te fijas? Entonces, si me dejas de 9 a 12, y seamos francos, siempre se extiende más, me dejas con mucha actividad en que me restringes también otra actividad parlamentaria. Para quienes venimos objetivamente de regiones, y tú estuviste conmigo en Concepción el otro día, el lunes es un día de conversación con otros ministerios, es el espacio que tenemos, ¿te fijas? Porque cuando haces eso, entonces, yo por eso te quiero comentar lo que me pasa a mí, me obligas a quedarme el jueves, y el jueves finalmente en esas actividades, lo que me queda es viernes y sábado en la actividad territorial. Entonces, yo no tengo problema que lo hagamos, ok, una vez, ¿no es cierto? Pero danos un tiempo más acotado, no sé, danos de 10 a 12, cosa que nos permita también a otros hacer otras cosas. Porque yo sé también, y perdona que me extiendan esto, que para la secretaria y para otros debe ser súper complejo que uno se conecta al teléfono, que hay ahí en stand-by, está ahí haciendo otras cosas. O sea, tampoco me deja en una situación cómoda, porque seguramente quien ve eso, la impresión que tiene es que a mí me da, o me importa poco lo que pasa en salud, y no es así, te fijas, pero me obliga con alta precisión. Entonces, usted replantea una vez al mes de 10 a 12. ¿Hay acuerdo para que sea, como se había planteado anteriormente, una vez al mes, de 3 veces una vez al mes, de 10 a 12? ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Y como manera también de aportar es que también las personas que piden las audiencias hablen con las personas que van a venir con la finalidad de que realmente tengan síntesis para explicar lo que van a explicar. En 10 minutos se puede explicar una situación, cosa que en una hora podemos recibir a 6 personas, solamente por aportar. ¿Sobre el punto? Por favor. Sí, yo creo que está bien, somos diputados, tenemos que escuchar a la gente, nosotros vamos al territorio, nos presentan muchos casos, pero yo coincido con lo que tú dijiste, presidente Tomás. Yo creo que no podemos transformar la salud en una secuencia de enfermedades, entonces tener una actividad por enfermedad. Hay cosas que sí, porque esto nada es absoluto, ¿ah? Hay enfermedades que no han tenido nunca un acercamiento a lo legal, a los códigos, no es absoluto, pero creo que tenemos también que no podemos llegar con casos tan particulares. Creo que en ese caso, a lo mejor como lo puede hacer el mismo diputado, puede presentar en forma más acotada. Creo que tenemos abierto y yo sé que la tendencia de uno es escuchar a todo el mundo, pero
no alcanza el tiempo, no alcanza la disponibilidad de cada uno de nosotros como para realmente hacernos cargo, porque al final si escuchamos y no hacemos nada es peor todavía. Creo que debe haber un cierto sistema de priorización, un cierto generar a lo mejor algún tipo de mini estatuto, no sé, pero donde pongamos cuáles van a ser nuestras prioridades en términos de recibir audiencias, de hacer nuestras reuniones extraordinarias. Estamos todos con la mejor disposición, pero obviamente que a veces son puntos muy particulares que a lo mejor se podrían tratar integrados, ¿no? Pero creo que los casos particulares de a uno, no sé si son realmente razón de esta comisión. Diputada, lo que habíamos acordado en una sesión anterior era, más que invitar caso a caso, era invitar o aceptar las solicitudes de la audiencia de organizaciones que agruparan pacientes. Y también lo que habíamos planteado en un momento era que más que recibir a cada una de las asociaciones base, como pasó en su momento en esta comisión, a las confederaciones que las pudieran agrupar. A pesar de eso, a pesar de eso, en mi caso, siguen los integrantes de esta comisión solicitándome ambas cosas. Tanto los casos. Entonces, bueno, el diputado Palma es un caso de ello. Entonces, sí. Pero por eso, entonces, por favor, entonces, yo tengo la mejor de las disposiciones y quiero dejarlo de la forma más patente, de hacer que todos los integrantes de esta comisión puedan expresarse y también podamos escuchar, legislar. Y obviamente compatibilizar cada uno de esos puntos es complejo. Y de hecho lo acabamos de tener a la vista porque producto de un planteamiento muy acotado de la diputada Olivera y que se pudo haber resumido en que la escucháramos y estuviera la respuesta de que va a ser colocado en tabla que está dentro de las prioridades legislativas, cada uno de los integrantes de esta comisión quiso referirse al punto y estuvimos 25 minutos solamente en un punto vario. Entonces, considerando eso, yo también, así como se pide acotar los tiempos, cosa que la cual acepto, también cada uno de nosotros como integrante de esta comisión podamos aportar en la eficiencia de los tiempos internos y que a veces cuando los puntos ya se han hecho por otro integrante de esta comisión, no abordemos el mismo punto porque por supuesto que si es que mantenemos ambas cosas, es insostenible, es decir, que nos explayemos todos sobre todos los puntos y a la vez queramos disminuir los tiempos. Ambas cosas, entonces, claro, entonces les pido por favor, obviamente esto es de buena fe, que así como se pide disminuir los tiempos, también cada uno sea más eficiente en el uso del tiempo de una comisión que es acotado, por supuesto, y que yo diría que es una comisión altamente sensible, es un tema muy relevante, entonces obviamente las solicitudes de cada uno de los parlamentarios y la ciudadanía son muchas. Entonces eso quería solamente plantear también para que así como se solicitan cosas, también revisemos cada uno cómo somos eficientes en el uso del tiempo, por favor. Diputado Palma, usted tenía un punto vario, me había pedido la palabra. Entonces, ¿qué es lo que acordamos de esto? Acordamos a partir del próximo mes sesionar una vez al mes como sesión especial. ¿Lunes? Un lunes, 2 horas, de 10 a 12 del día en vez de las 3 veces al mes. Ese fue el acuerdo que recabamos. Diputada Astudillo. Gracias. Una sola acotación. Lo que pasa es que efectivamente cada vez que, esto como una observación más, cada vez que recibimos a un expositor, hay muchas felicitaciones después de cada uno de nuestros diputados. Yo muchas veces estoy calladita y no hablo porque los días lunes son para escuchar. Entonces voy tomando nota de lo que dicen y yo creo que también otra sugerencia es que si alguno de los integrantes de esta comisión, sé que todos son muy preparados y conocen bien los temas, ya lo dijo, no es necesario repetirlo, porque ya quedó el punto
Listo, eso como sugerencia para que también en lo que usted planteaba y también nuestra secretaria, de que fuéramos más eficientes, pudiéramos ir ganando tiempo. Muchas gracias, diputada Astudillo. Bueno, con esto damos por concluidos los puntos varios y pasamos a la orden del día, que tiene como primer punto de la tabla iniciar la discusión y votación en particular en segundo trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de ley que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su conocimiento y la no discriminación. Hemos recibido indicaciones de este proyecto del diputado Celis, Cariola, la diputada Gasmuri, el diputado Palma, el diputado Lilayú y de quien les habla, y procederemos a votar el primer artículo, tienen todos los comparados, a discutir el primer artículo, que nos leerá nuestra querida secretaria, el artículo original despachado del Senado, y después leerá las indicaciones para discutir y proceder a votar. Ya, artículo primero del texto del Senado. Objeto de la ley. El objeto de esta ley es asegurar a las personas con enfermedades inflamatorias intestinales el respeto a su dignidad humana, el derecho a no ser discriminadas y la promoción y conocimiento de esta condición en salud. Perdón, ¿tienen el texto? No lo tengo. A ver. Perdón que haya interrumpido, pero es que vi que no tenían algunos del texto. ¿Este es o no? Sí, enfermedades intestinales. Gracias. Lo que pasa es que con esto del COVID no vamos a tener la secretaria. A la diputada Cordero le falta, perdón. Ya. Ya, indicaciones. Indicación de los diputados Celis y Lagomarsino para reemplazar el artículo 1 por el siguiente. Artículo 1. Objeto de la ley. El objeto de esta ley es asegurar el derecho al respeto de la dignidad humana y la no discriminación de las personas con enfermedades inflamatorias intestinales, facilitándoles el acceso a servicios sanitarios de forma gratuita y expedita, así como la promoción y difusión a la comunidad y destinatarios de esta ley de su contenido y obligatoriedad. Y se presentó una indicación de los diputados Cariola, Gasmuri, Lagomarsino y Palma para incorporar en este mismo artículo primero un inciso segundo del siguiente tenor. La ley tendrá por objeto, además, propender a mejorar la calidad de vida de los pacientes, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte o del tratamiento médico elegido para paliar el dolor. Primero discuten, yo creo, la indicación 1 con artículo. Abro la palabra para los diputados que quieran hacer uso de esta en el artículo primero. Diputado Lilayú. Sí, mire, señor presidente, en el fondo estamos totalmente de acuerdo. Yo solamente quería hacer presente, señor presidente, que la indicación que hablan de servicio sanitario, hay que tener cuidado, tendríamos que interpretarlo, se puede interpretar como la Ley General de Servicios Sanitarios, que se refiere el acceso al agua potable y saneamiento. Yo lo que propongo y lo que hemos visto, ¿cierto?, es que hay que precisar que servicio sanitario debiera decir baños, porque servicio sanitario es una palabra muy amplia. Dejar constancia que la historia de la ley, el vocablo servicio sanitario, se refiere a baños, en último término, y dejarlo comprendido, que servicios sanitarios son empresas sanitarias. Eso quería ser el punto, debía decir baños. ¿Tendría que ahí presentar una indicación el diputado de la Lilayú para hacer la modificación? No, si están todos de acuerdo en poner eso, se podría decir con... no. No. Pero, diputado Lilayú, usted que está haciendo el comentario, ¿cómo le gustaría? ¿Servicios higiénicos? ¿Le parece si lo dejamos como servicios higiénicos?
Yo creo que esto, por eso yo creo que como sea, bueno, yo creo que en estos momentos somos más cabezas pensantes, solamente quería hacer la precisión. El baño puede ser o servicio higiénico, pero yo creo que sí, me parece que el servicio higiénico se acerca más a una cosa tan amplia que es servicio sanitario. ¿Ah? Bueno, entonces, eso sería una ¿Usted indicación. estaría de acuerdo en cambiar la indicación? Sí, ya, entonces no hay necesidad de presentar otra, si es que quieren hacerlo. Perfecto. Si veo algo que voy a verlo igual, sí, se los propongo por último. ¿Alguna otra palabra en este artículo? ¿No? Entonces, si hay acuerdo de todos, cambiamos servicios sanitarios por higiénicos Pero hagamos la una para la primera Ya. para saber quiénes están. Vamos a votar entonces la indicación 1. Diputado Aedo, Astudillo, Bravo. A favor. Bueno, Cariola no está. Celis, A favor y prendan los micrófonos. Cordero. Ya, la vamos a esperar. Gasmuri. Lila Yu. A favor. Molina. Molina. Palma. Apruebo. Romero. ¡Apruebo! Rosas. Apruebo. Cordero. Yo acepto. Y Lago Marcino. Apruebo. Ya, 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Entonces, el artículo inciso 1 queda como está en la indicación. Y ahora vamos al inciso. Vamos a la indicación segunda, que es agregar un segundo inciso nuevo al primer artículo. Y después vamos con la indicación del diputado Lirayu de cambiar baño. No, pero si dijeron. Eso ya. Sí, entonces vamos con la indicación 2. Con la indicación 2. ¿La leí yo? ¿La leo de nuevo? Para agregar. La tienen todo, entonces procedamos a votar en la indicación 2, que es agregar: la ley tendrá por objeto, además, propender a mejorar la calidad de vida de los pacientes independientes del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte del tratamiento médico elegido para paliar el dolor. En votación. Aedo. Señor presidente. Apruebo. Señor presidente, está llamando. Señor presidente. ¿Sí? Yo estaba llamando y levanté el dedo, no sé cómo, y lo puse. Yo quería hacer una objeción, también un apoyo, y quiero decir que tengo el apoyo de una excelente abogada que es muy inquisitiva, pero siempre propositiva. Yo quiero decir de que en esta moción, ¿cierto?, hay que tener mucho cuidado cuando dice que se plantea una calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Ojo con eso, porque eso es una meta sumamente ambiciosa, ¿cierto? Y no se queda claro cómo el proyecto va a cumplir con dicha meta. Es decir, dice, vamos a aumentar la calidad de vida y esto puede dar es muy imprecisa, ¿no? Se propone aquí hay que ver porque es muy imprecisa, le va a aumentar la calidad de vida. Entonces, Diputado Celis. Yo, por su intermedio, yo no voy a dar detalles de alguien pero muy cercano a mí que tiene esta enfermedad, y créame, doctor, que esto claramente propende a mejorar la calidad de vida, pero de una forma que usted ni se imagina. No, yo me imagino, doctor, porque conozca esta enfermedad, no se preocupe. Si usted me deja terminar, doctor, créame, de verdad que por una cuestión de privacidad yo no voy a decir de qué se trata, pero si esto hubiese existido hace 30 años, créame que la vida de esta persona que yo hablo hubiese cambiado, pero radicalmente, incluso hasta mi propia vida. Así que claramente
cambia su calidad de vida, pero absolutamente, o sea, no hay ninguna discusión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Celis. Diputado Aedo. Estimado presidente, por su intermedio, plantearle al colega que la forma verbal en infinitivo propender, justamente lo que viene es a paliar esa preocupación que él tiene. El propender es tender a, no es asegurar algo. Y en ese sentido, su dificultad jurídica está cubierta con ese verbo en ese infinitivo. Gracias. Perfecto. Continuamos la votación. Gracias, diputado. Continuamos la votación. Ya, entonces Aedo votó a favor. Astudillo. Apruebo. Bravo. A favor. Carol Cariola no está. Celis. A favor. Cordero. Gasmuri. A favor. Lilayú. A favor. Molina. Palma. Romero. Apruebo. Rosas. Apruebo. Lago Marcino. Ya, 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Muchas gracias. Entonces, Continuamos campanilla. con el artículo 2 y procede a hacer lectura del artículo despachado del Senado y sus indicaciones, nuestra señora A ver, secretaria. vamos a leer la indicación 3, que es para intercalar entre el 1 y el 2 el siguiente artículo. Artículo 2. El Estado velará que toda persona con enfermedades inflamatorias intestinales tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud y a su adecuada protección como cotizante y beneficiario. Además, asegurará el acceso libre y sin discriminación a todo tratamiento médico, farmacológico o que permita aliviar las molestias y el dolor de los pacientes, de los y las pacientes. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra ordenadamente a quienes quieran plantear algo sobre esta tercera indicación que agrega un artículo segundo nuevo. Diputada Moscordero. El atesorado concepto de las ISAPRES, siniestras ISAPRES de las, ¿cómo se llama? Las enfermedades previas. Las preexistencias. Y entonces se contrapone con la ley de las preexistencias de la ISAPRES. No es que dice que todo, doctora, dice... Sí, pero dice el Estado asegurará. El Estado asegura acceso y sin tratamiento médico. Al sistema previsional de salud y a su adecuada protección como cotizante y beneficiario. O sea, como que obliga a que lo atiendan. Entiendo yo, no sé, a lo mejor estoy entendiendo más. Pero bueno, el papel aguanta todo, así que échale nomás. ¿Algún otro punto? ¿Alguna otra palabra? Sí. Diputado Lilayú. Sí, yo quiero dejar totalmente claro que lo que estamos acá, estamos tratando de que toda esta ley salga lo mejor posible para nuestros pacientes. En primer lugar, yo solamente quería preguntar si acaso esto irroga algún gasto para el Estado. ¿Ah? A lo mejor sería bueno, no sé, porque por lo que leyó la doctora Cordero, yo estoy leyendo lo mismo, evidentemente esa es la duda que hay. Y yo creo que a lo mejor habría que, no sé, sugerir un pronunciamiento al Ejecutivo, no tengo idea, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo mis dudas si esto roga algún tipo de gastos para el Estado. Bueno, si el Ejecutivo quiere hablar. Le voy a dar la palabra al diputado Romero y después le vamos a hacer la consulta aquí al Ejecutivo presente. Sí, doctor, en el mismo sentido, comparto lo que dice el doctor Layú, cuando habla que el Estado asegurará, eventualmente podríamos estar hablando de una ley que rogue gasto. Entonces ahí sería importante que haya un pronunciamiento porque podría ser declarado admisible o necesite, por otro lado, participación en el Ejecutivo. Eso es bueno aclararlo, presidente. Pero después dice asegurará. Asegurará.
Le doy la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, buenas tardes, saludar también a todos los diputadas y diputados presentes, también remotamente, y los demás asesores que nos acompañan. Presidente, entendemos que de la revisión de las indicaciones también, que probablemente puede hablar más lento, ¿ah? Que probablemente que hizo la Secretaría también, se ha estimado que las indicaciones son admisibles, y por lo tanto que en opinión de ella no rogan gasto para el Ejecutivo, dado que si no lo contrario hubiesen sido declaradas inadmisibles. Ahora, de la primera lectura que hicimos nosotros, y como hemos planteado con anterioridad, sin compartir la idea de legislar por enfermedad que va a terminar construyendo un servicio de salud más fragmentado del ya fragmentado el sistema de salud que ya tenemos. En principio, pero probablemente podemos ser presente también en el evento que alguna norma sea modificada. No vemos que haya un gasto adicional al Ejecutivo. Respecto de la norma en cuestión que se está planteando, la verdad es que respecto de velar por que toda persona con enfermedades inflamatorias tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud, esto también se hace en conformidad a la normativa legal vigente. La norma establece las condiciones en las cuales se establece el libre e igualitario acceso. De hecho, el libro segundo del DFL1 número 1 del 2005 parte hablando del libre acceso al sistema público de salud, y por lo tanto, en principio, estimamos que esto no modifica, no innova respecto, digamos, del estado actual. Sin perjuicio de ello, si posteriormente notásemos que hay alguna disposición que podría tener algún impacto fiscal, nos permitiremos hacerlo presente en su oportunidad, diputado. Gracias, señor Yanjet. Por lo menos, y con el objeto de no entrampar la discusión del proyecto, y considerando que no afecta las ideas matrices del proyecto mismo, retirar esta indicación, yo por lo menos estoy abierto a retirar esta indicación, que soy uno de los autores. Diputado Palma, ¿estaría usted disponible también a retirarla? Totalmente. Diputada Gasmuri también. Y la diputada Carola quedaría pendiente también confirmar su retiro, mientras tanto continuamos. Entonces la que la dejamos pendiente con la idea de retirar. Dejamos pendiente con la idea. A ella en su oportunidad y ya. Entonces pasamos a la indicación 4. A ver, artículo segundo del texto del Senado. Del libre acceso a baños. Las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas tendrán derecho a acceder libremente a baños o servicios sanitarios públicos, así como a aquellos con los que cuente el comercio en general y los organismos del Estado. Ninguna persona u organismo podrá condicionar de modo alguno el libre acceso al baño o servicio sanitario de las entidades señaladas en el inciso anterior a las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad o condición a través de alguno de los medios que señala el artículo siguiente. La indicación 4 de los diputados Celis y Lagomarsino para reemplazar el artículo segundo por el siguiente. Artículo 2. Del libre acceso a baños. Las personas que tengan un diagnóstico de alguna enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas tendrán derecho a acceder gratuitamente a los baños o a los servicios sanitarios públicos o privados. Se entienden incluidos los servicios sanitarios de todos los edificios de la administración pública centralizada y descentralizada, así como de las fuerzas de orden y seguridad pública. Ninguna persona u organismo podrá condicionar de modo alguno el acceso libre y igualitario al baño o servicio sanitario de las entidades señaladas en el inciso anterior a las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad o condición. Dichas entidades deberán establecer un protocolo de seguridad para acompañar a los pacientes al servicio sanitario que el establecimiento destine a efecto de cumplir con lo exigible por esta normativa. Gracias. Doy la palabra, diputado Celis. Presidente, no, es súper breve. Como en el texto del Senado habla de servicios sanitarios para efectos de si se repite a futuro,
poder corregirlo a través de la Secretaría. Eso. Poder corregirlo por higiénico. Claro. Sí, exactamente. Para no estar repitiéndolo cada vez. ¿Y ahí tengo que ir acuerdo para eso? Sí. ¿Hay acuerdo de cambiar todas las veces en que el proyecto se hace alusión a servicio sanitario por servicio higiénico? Perfecto. Entonces, ¿alguna palabra con respecto al artículo segundo? Diputado Palma y diputada Molina después. Gracias, presidente. Muy breve. Donde dice se identifiquen. ¿Cómo se van a identificar? Claro, porque un carnet puede ser, pero pensando que muchas veces pueden ser personas con otras dificultades, que no anden con el carnet a la mano, que lo hayan extraviado, o personas mayores. ¿Puede haber algún sistema de catastro de esto, por ejemplo? El artículo, diputado Palma, el artículo tercero se refiere de la identificación de los pacientes. En el que sigue. Sigue, entonces. Ya, ok, no he hecho nada. Ya viene la respuesta. Diputada Molina, ¿da por conforme el punto o también quiere referirse? Absolutamente, estaba preocupada porque, como dirá, no se le podrá negar si manifiesta, entonces puede ser usado de muchas. Entonces, procederemos, si no hay más palabras, procederemos a votar considerando que la identificación de los pacientes se discutirá en el siguiente artículo. En votación. Entonces, en votación la indicación primero. La indicación, porque si la indicación se aprueba, se da por Sí. rechazado el artículo del Senado. Esa es la idea. Ya, entonces, a Edo. Indicación A favor. cuarta. ¿Mm? Indicación cuarta. A favor. Astudillo. Bravo. A favor. Celis. A favor. Cordero. A favor. Casmuri. A favor. Vilayú. Apruebo. A favor. Molina. Palma. Romero. A favor. Rosas. A favor. Lagomarsino. Ya por aprobado el artículo segundo. La indicación cuarta. A ver, la indicación es la aprobada y el artículo está rechazado, el artículo del Senado. Pasamos entonces al artículo tercero y que trata sobre la indicación de los pacientes y le dará lectura a nuestra señora secretaria. Ya. Artículo 3 del Senado, de la identificación de los pacientes. Las personas que padezcan una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizada deberán acreditar su diagnóstico a través de cualquiera de los siguientes medios. 1. Documento que acredite que se trata de persona que es beneficiaria de la Ley 20.850 para los tratamientos asociados a colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. 2. Credencial emitida por una organización de pacientes registrada conforme a lo dispuesto en la Ley 20.850. 3. Certificado médico extendido por médico cirujano que deberá contener su nombre completo, cédula de identidad y el número de registro en el registro de prestadores individuales de salud de la Superintendencia de Salud. El Ministerio de Salud podrá establecer un formato tipo de credencial o certificación, así como entregar las certificaciones de que trata este artículo. La falsificación o mal uso de los instrumentos señalados en los numerales precedentes serán sancionados conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y siguientes del Código Penal. Si los instrumentos emanan de un organismo público, serán sancionados según lo establecido en los artículos 183 y siguientes de este código. De ese código, perdón. Indicación 5 de los diputados Celis y Lagomarsino para reemplazar el encabezado del artículo 3 por el siguiente. Artículo 3 de la identificación de los pacientes. Con la finalidad de que se les facilite el acceso a los servicios higiénicos, los pacientes podrán acreditar su diagnóstico a través de cualquiera de los siguientes medios. ¿Verdad? Eso estaríamos solamente cambiando el encabezado. Después, indicación de los diputados Celis y Lagomarsino para eliminar el numeral 1, quedando solo los numerales 2 y 3 de este inciso primero.
Indicación del diputado Lilayú para reemplazar el numeral 3, en el numeral 3 la expresión médico cirujano por médico especialista que corresponda. Indicación del diputado Lilayú para agregar en el artículo 3 del artículo 3, a continuación del punto aparte, después de Superintendencia de Salud, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: el Ministerio de Salud, de conformidad a las facultades conferidas por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005, podrá establecer el listado de especialidades habilitadas para extender este certificado. Y indicación 9 de los diputados Celis y Lago Marcino para eliminar el inciso final del artículo 3 y reemplazarlo por los siguientes incisos 4 y 5 a continuación del numeral 2. No entendimos nosotros cómo está planteada, pero después usted lo explica. Sin perjuicio de los documentos arriba individualizados, el Ministerio de Salud podrá establecer un formato tipo de credencial o certificación única para que los pacientes puedan presentarla a quien lo requiera, así como entregar las certificaciones de que trata en este artículo. Con todo, en el caso de que una persona solicite el acceso a un servicio higiénico en alguno de los lugares señalados en el artículo 2 y no porte con este documento, en este documento alguna identificación, tendrá acceso a ella de igual forma indicando que padece esta enfermedad o condición. La falta de presentación del documento no obsta a la obligación del destinatario de facilitarle el uso al servicio higiénico a la brevedad posible. Bueno, abrimos a la discusión y posterior a ello procedemos a votar. Diputada Molina. No, una cosita mínima. No entiendo el cambio de médico cirujano. Creo que médico cirujano es más amplio y facilita al paciente para que el médico, el consultorio, quien sea, se lo dé, porque no necesariamente el especialista va a estar tan asequible en un momento dado. Diputada Gasmouri, sobre el mismo punto. Sobre el mismo punto, reafirmando, pienso lo mismo. Hoy día el paciente se apagó. No, es que ahí está. Ahí sí. Pero no, es lo mismo iba a decir que la doctora Molina. Me parece que el médico cirujano, el médico general es suficiente, atendiendo que la inmensa mayoría de nuestros pacientes se atienden, no llega a los especialistas. Hay muchos lugares en que no hay especialistas y no por eso pueden dejar de atenderse estos pacientes. Así que yo concuerdo con mantenerlo de esa manera. Diputado Lilayú, ¿usted que presentó esa indicación? Mire, yo en primer lugar, una parte en el artículo 3, en la cual se dice que podrán, quiero en la parte de arriba se podrán, el término podrán, evidentemente no es lo mismo que como lo habían colocado al comienzo, si deberán, es decir, es como más obligatorio, ¿cierto? Podrán es totalmente facultativo. Yo creo que hay que revisar esa parte de podrán. El otro dice deberán, tengo entendido. Eso me gustaría que lo viera. En relación a lo que dice el médico cirujano, esta es una enfermedad, quiero aclarar, que tiene una característica especial. Son habitualmente vistos y siempre vistos y diagnosticados en forma por especialistas, ya sea un médico gastroenterólogo, un cirujano, etcétera, que son especialistas. Entonces, en el fondo, yo lo vi como algo que le da mayor poder, o la autenticidad a este carnet o a esta autentificación de la enfermedad. Médico cirujano, evidentemente está facultado, ¿cierto? Por ley, cualquier médico puede dar cualquier tipo de certificado. Es lo mismo que si habláramos de una enfermedad neurológica o neuroquirúrgica o psiquiátrica, evidentemente le da mayor poder, ¿cierto? Mayor, ¿cómo se llama? Autentificación, ¿cierto? Si hablemos de una enfermedad psiquiátrica, que lo dé un psiquiatra a que lo dé un médico general. Yo diría que ese es el mismo argumento que tengo. Creo que sería, para los pacientes no va a ser ningún obstáculo, porque esta es una enfermedad especial, una condición especial, que lo ven los especialistas, lo ven un gastroenterólogo en los hospitales y lo ven los cirujanos. Ese es mi punto, nada más. Diputado Palma. Sí, yo creo que concuerdo en el sentido que esta enfermedad o este tipo de patología en algún minuto lo diagnostica un especialista, evidente. Pero muy probablemente la mayoría de las personas que están haciendo esta reclamación son personas crónicas que tienen este padecimiento hace muchos años. Entonces creo que está de más, porque basta con constatar que hace 5, 10, 15, no sé cuántos años
se le hizo el diagnóstico para que cualquier médico lo pueda certificar, incluso un psiquiatra, ¿por qué no? Si esto tiene connotaciones mentales, ¿o no, doctora? O sea, esto puede tener connotaciones de salud mental para el usuario. Eso, Diputada Astudillo. presidente. La verdad es que yo soy de la idea de poner la menor cantidad de restricciones posible para el acceso a estas personas al baño, porque, oye, se te queda la credencial. Yo creo que nadie va a querer contar un diagnóstico de este tipo para poder entrar gratis a un baño. O sea, de verdad lo encuentro como ridículo. Entonces, mientras más facilidades demos para que las personas, con simplemente declararlo, tener una credencial especial, puedan usar el baño. E incluso yo le decía al diputado, oye, cualquier persona que no, a lo mejor no es crónico y que necesita un baño debería tener acceso y es ilógico que en este país hay lugares públicos donde ni siquiera hay baño, eso es bien extraño. Entonces, si lo facilitamos y eliminamos la mayor restricción posible, creo que de verdad le vamos a mejorar la calidad de vida de estas personas. Gracias, diputada Astudillo. ¿Alguna otra palabra, diputada Cordero? A la doctora, si no se acuerda que hubo un escándalo de un pobre caballero que fue a pagar a Entel y se meó en la fila y tenía un CA de próstata. Entonces, en serio, entonces yo creo que aquí es cierto lo que usted dice, facilitar las cosas, pero pongámonos en la situación. Un guardia con uniforme se cree general de división y te trata de humillar y te pone dificultad, o no. Ponle un uniforme a un chileno y verás lo que te pasa. Entonces hay que facilitar las cosas. Le ha tocado, ¿no es cierto? Que hablar con un cabeza de cajón. Gracias, diputada Cordero. Si no hay más palabras, en votación. Presidente, los intermedios. Sí, diputada. No. Señor Yanguet. No, por favor. Ya uno se confunde. No, para nada tampoco, diputado. Diputado, sin perjuicio que bueno, que nosotros le hemos comentado que tenemos algunos reparos con estas leyes, pero las veces en que la ley exige la concurrencia de un médico especialista es excepcional y creemos que eso es correcto, ¿ah? Dado de que efectivamente nuestro sistema público de salud, uno de sus principales falencias justamente es las listas de espera con consultas de especialidad. Sin ir más allá, hoy, post-COVID, tenemos aproximadamente 2 millones de listas de espera. Y por cierto que estamos trabajando para que eso disminuya, pero efectivamente entonces, insisto, sacándolo de esta ley, la remisión a un especialista debería ser excepcional y muy justificadamente. Creemos que no es el caso. Y adicionalmente, también nos permitimos señalar que, en nuestra opinión aquí, me gustaría recalcar también la opinión de nuestra experimentada señora secretaria, pero efectivamente la indicación número 8 del diputado Lilayú, en nuestra opinión, sería inadmisible y queremos plantearlo así, dado de que le está entregando una nueva atribución a la Superintendencia de Salud, que por lo demás no es una función de fiscalización, sino que es una función de rectoría, y esas funciones de rectoría son propias del Ministerio de Salud, no de la Superintendencia, que es lo segundo que queríamos plantear, eso, presidente. Eso, por su intermedio. Muchas gracias, señor Yanguet. En función de lo que se ha planteado aquí, diputado Lilayú, ¿usted mantiene la indicación 7 y 8? A ver, Se silenció. Se mutió. yo creo que si la calidad de médico cirujano le basta para la ley, etcétera, bueno, yo creo que acepto retirar eso. Retira la indicación 7 y 8, entonces. Así. Claro. O sea, y también lo que había planteado en la indicación 8 de la Superintendencia de Salud. Entonces, ¿retira, diputado, las dos indicaciones? Está silenciado. La retiro. Perfecto. Entonces, en votación, la indicación 5 sobre el título o la introducción del artículo 3. ¿Se retiró el diputado Celis, por si acaso? Entonces, bueno, Aedo. En la 5. Su micrófono, diputado. Cambiar el encabezado del artículo 3. A favor. Astudillo. Sí, yo estaba pensando. Luego. Bravo. A favor. Celis. No está.
Cordero. Gasmuri. Apruebo. Lilayú. A favor. Molina. Apruebo. Palma. Romero. Apruebo. Rosas. Apruebo. ¿Qué dijo, diputado? No se escuchó. Apruebo. Lagomarsino. Apruebo. Ya, 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Bueno, con respecto a la indicación 6, Ya, entonces la 5 está aprobada. la indicación 5, Hay que cumplir con María. vamos a la indicación 6, que tiene por objeto eliminar el numeral 1. Esto lo presentamos con el diputado Celis, producto de que era reiterativo, un documento que acredite que se trata de un beneficio de la ley 20.850, que ya está incorporado en el numeral 2. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo respecto a eso. En votación, entonces. Lo mismo, todos están aprobando. A favor, todo a favor, a favor. A favor. Ya, Perfecto. pongámosle 11-0-0. Perfecto. Ya, entonces, artículo, indicación 7 y 8 están retiradas, las 6 aprobadas. Pasamos a la indicación 9, que aquí la señora secretaria había planteado que no hay claridad sobre el planteamiento de esta indicación. Fue mal redactada y tiene por objeto reemplazar el inciso segundo, es decir, el Ministerio de Salud podrá establecer hasta este artículo. Diputado Edo. Yo tengo aquí una duda y por eso la quiero despejar, o si no, estoy inclinado a rechazar esta indicación. ¿Por qué? Porque aprobamos en la indicación número 4, en la primera página, relacionada al artículo 2, que vamos a permitir que, por ejemplo, organismos de seguridad, de orden público, reciban, ¿no es cierto?, a personas, y además tienen que tener un protocolo para acompañarlo y todo. Pero en esta indicación que estamos ahora discutiendo, la 9ª, dice que eso será independiente al final si tú tienes el certificado o no que acredite eso. Y eso a mí me parece complejo respecto de un establecimiento de seguridad. ¿Te fijas? Yo soy ahí partidario que porten siempre una comisaría, un centro de gendarmería, la policía de investigaciones. Esos son organismos de orden y seguridad. Entonces, si yo en el artículo anterior, por eso quiero explicarlo bien, digo que ellos tienen que atender a las personas con esta enfermedad, tienen que generar un protocolo, yo al menos aseguraría en esas instituciones que tú tengas que tener la acreditación en tu mano para poder ingresar. Diputada Gasmuri. Yo la verdad es que considero, mira, pero diputados, ya hizo su punto. Ya. Diputada Gasmuri, se le apagó el micrófono. Sí, ahí sí. Gracias. A ver, un poco lo mismo sentido de lo que veníamos conversando antes. O sea, estamos hablando de que quién va a está bien, me pongo en el caso de lo que está diciendo el diputado Edo, pero es difícil imaginar que una persona en estas condiciones va a inventar algo así para entrar a un baño. Es más, yo considero que los baños de todas las reparticiones públicas deberán ser abiertos a toda persona que los necesite realmente, ¿no? De todo. Pero bueno, entonces me parece que en una situación de urgencia, obviamente lo ideal es que tengan alguna identificación, pero de no existir aquella no puede ser eso un impedimento para que sea ayudado y se facilite un servicio higiénico. O sea, de verdad me parece que es un poco ficción imaginar que alguien va a inventarse un ataque de enfermedad intestinal. Los delincuentes. Dice, parece complejo, pero si no hubieran, si tuviéramos puertas abiertas en todas partes para esto, ¿para qué hacemos la ley? Pues no se requiere ley. La ley tiene sentido para generarle una condición
preferente e indiscutible a quienes tienen un padecimiento de esta naturaleza, pero si lo dejamos, entonces, si no lo tiene cualquiera puede entrar, se acaba. ¿Para qué la ley? Podría sacar una ley global, el que quiera baño puede entrar a donde quiera, porque no le podemos decir que no, o sea, estoy haciendo de abogado al diablo. Entonces creo que es bueno que la ley tenga cierto marco, porque si no, no tiene mucho sentido esta ley, pues. ¿Para qué hacemos ley? Diputado Irayu me estaba pidiendo antes la palabra y diputado Astudillo después. Sí, yo concuerdo de nuevo con mi colega, la doctora Molina, porque este es un marco de la ley, independientemente que pueda imperar el sentido común en algunas personas, pero aquí tenemos que hacer un marco. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Que tiene que haber un marco legal y eventualmente cuando uno habla de la delincuencia, perfectamente yo puedo tener un certificado médico hecho por cualquier, ahora se puede falsificar cualquier certificado, es muy fácil hacerlo, mandar a imprimir a una imprenta y yo entrar a cualquier parte. Es decir, evidentemente aquí estamos haciendo una ley y eso implica hacer un marco regulatorio. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con la doctora Molina. Astudillo, diputado Astudillo. Yo la verdad es que no entiendo mucho el temor, porque justamente el doctor acaba de decir que cualquier certificado es falsificable. O sea, se han falsificado títulos profesionales, hay gente que durante años ha ejercido una profesión en hospitales y el que va a delinquir va a buscar la forma de llegar a su objetivo. Si es a través de un baño en un servicio público de seguridad, me parece como rebuscar esa estrategia, y siento yo que esos lugares están bastante resguardados en seguridad como para que se les infiltre alguien con una excusa de este tipo. El que quiere entrar va a usar otro tipo de inteligencia, y por último, si el certificado lo va a falsificar, entonces no sé, yo creo que aquí lo que estamos buscando es facilitarle la vida a personas que tienen un problema que es súper difícil de sobrellevar, sobre todo que en este país hay muy pocos baños públicos. Hay tiendas comerciales que no tienen baño. Y eso yo, sin ser paciente que sufre alguna de estas patologías, me ha pasado con mi hijo pequeño, que de repente no tienen contención y uno tiene que andar corriendo por todos lados porque no hay baño. Entonces yo de verdad insisto en la postura de facilitar al máximo el acceso a baños con a las personas que de verdad tienen un problema que es grave. Gracias, diputada Astudillo. Diputada Gasmuri. Mire, yo me quiero poner pongámonos en la situación. Imagínense a alguien que está sufriendo una crisis intestinal, que requiere con urgencia acceder a un servicio higiénico y que no tiene en ese momento por X razón. ¿De verdad le vamos a impedir que entre al baño estando en una crisis? Es que eso ya está sucediendo en la práctica. No, está bien. Yo pienso que podemos poner la ley. Para que terminemos una palabra y pasemos. Yo pienso que ponerlo como un marco general, como lo deseable, instar a que la gente ande con su. Pero en un eventual caso de que no la tenga, de verdad me parece inhumano, o sea, dejar que tenga que ocurrir lo que ocurre ahí en la calle sin dejarlo entrar. O sea, me parece inhumano. ¿Qué quieren que les diga? Diputada Molina, pero que terminó el punto. Entonces, yo coincido con la diputada Astudillo en su mirada. Está bien, la ley tiene que generar un marco, pero también hay excepciones, y excepciones son momentos críticos. Entonces, quizás ponerlo de tal manera, a un paciente en crisis, independiente que no encuentre su identificación, tendrán que darle el baño igual. De verdad, me parece es más, yo iría más profundo. Me parece que en general todos los baños públicos debieran estar abiertos a los ciudadanos y ciudadanos. Y ojo, y quiero decir algo más, en todas las reparticiones públicas que atienden público no hay papel higiénico en los baños. O sea, de verdad, esto es como una norma. Es que me parece increíble. Es así. Entonces, es más, yo ampliaría que todos los baños. Pero diputada, que termine el punto. Entonces, y voy a las situaciones como la que decía la diputada Astudillo. ¿Cuántas veces nos ha pasado mamás que andan con sus niños y no entran en un baño y ni siquiera tienen con qué limpiarlos? Porque esa es la verdad. Más allá de eso, este no es el proyecto de ley, pero me parece que poner esta desconfianza tan grande, yo entiendo, lo ideal, lo que aspiramos es que tengan su identificación, pero en caso de una crisis, alguien que no la tenga debe permitirse usar el baño igual. Esa es mi mirada. Gracias, diputada Gasmuri. Diputada Molina, ¿usted quería referirme?
yo no creo que se me malentienda como que yo quiero ponerle trabas a las personas para que entren al baño. Al contrario, el tema es que estamos haciendo... A propósito. ¿Tiene certificado? ¿Dónde está el certificado? No. No, porque como este es para un grupo específico de pacientes, entonces yo creo que a nadie se le puede negar un baño si quiere ir al baño. No creo que a nadie se le pueda negar un baño si quiere hacer pipí o está con deseos inminentes de defecar. Entonces uno tiene que separar eso, o hacemos una ley donde a nadie se le pueda prohibir, pero aquí estamos haciendo una ley específica para un grupo de enfermos. Entonces, claro, a lo mejor se le puede, pero que, a ver, ¿cómo hacemos que haya un juicio en los distintos baños? Porque si lleva la credencial, vale, y si no la lleva también vale. Entonces, por favor, no quiero que a nadie se le niegue el baño, al contrario, pero creo que la ley pierde un poco su sentido, entonces yo haría una sola ley que fuera para cualquier ser humano que requiere un baño, y con mayor razón en aquellos que tengan una enfermedad X, la cual podrá ser certificada, pero a todos tendrían que dejarle usar el baño. Entonces ahí como que esta ley queda como haciendo una excepción de algo que no debería tener excepciones. Esa es mi preocupación. Diputada Astudillo, ¿tiene la palabra? Sí, yo la verdad es que creo que acá hay consenso respecto de que es inhumano prohibirle el baño a cualquier persona. A todas las mujeres nos pasó cuando estamos embarazadas, nos pasa con los hijos, a todos quienes tenemos hijos. Y yo veo que esta ley sí tiene particularidades. Por ejemplo, habla de gratuidad, habla de acceso preferencial. Por lo tanto, si hay un trato especial para quienes sufren esta patología. Yo digo, si es un lugar que a lo mejor es de alta seguridad, le pedirán el carnet de identidad, le pedirán algún control si hay desconfianza de que puede estar haciendo mal uso del diagnóstico. Hay formas de controlar a una persona, pero si se te quedó la credencial, ¿qué vas a hacer? Sí, y sobre todo para quienes somos mujeres, yo les digo, o sea, a nosotras nos pasa, cambiamos de cartera y se nos quedó la mitad de las cosas en la otra cartera. Sí, es verdad. O a los hombres les pasa, se cambian de pantalón y se les quedó la billetera en el otro pantalón. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? Si al final lo que estamos buscando es mejorar calidad de vida y no ponernos tan restrictivos, estamos tratando de facilitar el acceso al baño y no... y de verdad siento que las instituciones que trabajan con seguridad en Chile están muy bien resguardadas. Siento que hay bastante control en general y que no cualquiera entra a las dependencias. También me imagino que hay baños que no comprometen la seguridad de un recinto, como ir a los lugares más complejos. Entonces siento que estamos dándole algo demasiado específico, lo estamos tratando de normar y que finalmente va a ser un impedimento para la norma general. Diputado Palma y después diputado Edo. Ya voy a tratar de ser breve, presidente, no nos da el tiempo. Yo creo que hemos discutido nuestras oportunidades, que en realidad hay muchas urgencias, ¿no? Por ejemplo, una persona diabética descompensada tiene urgencia miccional, tiene poliuria, polidipsia, en fin. En el caso de las personas menstruantes, por ejemplo, también hay urgencias. Entonces, la verdad es que me da la impresión de que este proyecto sienta un precedente para poder avanzar después hacia ampliar, digamos, estas posibilidades. Y yo sacaría estos temores que tenemos, por ejemplo, de que cualquier médico lo puede hacer, ya lo habíamos discutido, pero claro, efectivamente cualquier persona podría falsificar un documento, pero me imagino que habrán ciertos mecanismos de regulación para aquello. Por ejemplo, una receta médica, si no tiene membrete de la imprenta, no tiene validez, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que esto se resuelve con una simple credencial que está avalada por un facultativo, y obviamente si un facultativo hace mal uso de sus facultades, tendrá una sanción reglamentaria. Gracias, diputado Edo. Mira, yo quisiese, perdón, presidente, volver al punto. Yo no he hablado de centros comerciales, no he hablado de falsificación, de nada. Puse un punto súper específico, que está aprobado
en un inciso, o sea, en un artículo anterior, la apertura y ciertos resguardos. Y esto abre la puerta a todo. Y yo respecto a eso específico es lo que me he referido. Y me parece que cuando uno legisla justamente pone límites, y para eso es la ley, o da derechos. Eso. Entonces, yo en realidad votemos y que cada uno se pronuncie. Por lo menos, con el objeto de no... señor Yenjet. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A ver, efectivamente creo que este es un tema bien de fondo. Por ejemplo, la triste letra B del artículo de la ley 20.584, artículo 5 de la ley 20.584, señala que como obligación establece para los prestadores institucionales velar porque se adopten actitudes que se acepten a normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas. Eso, y porque las personas atendidas sean tratadas y llamadas por su nombre. O sea, tuvimos que colocar por una ley que seamos amables con el otro y que llamemos a las personas por su nombre. Efectivamente es complejo colocar estas cosas en esta ley, pero cuando la necesidad así lo hace, efectivamente tenemos que abordarlo, sobre todo en un contexto de creciente deshumanización del trato médico. Y en general del equipo de salud, para no centralizarlo solamente en los médicos. Sí, no, mi señora es médico, así que para efecto de la grabación, digamos, para dejarlo también presente. Entonces, lo que le quiero plantear, presidente, sin prejuicio de presidente, entiendo efectivamente que hay que hay un tema con el inciso, digamos, final, pero la verdad, esto está en directa relación con el inciso precedente que ustedes han planteado, el que comienza sin perjuicio de los documentos, que me gustaría ver la posibilidad de que efectivamente pueda ser retirado, porque en realidad el Ministerio de Salud no diagnostica, ni prescribe, ni certifica ninguna condición de salud, propiamente tal. No es función, digamos, del Ministerio de Salud realizar eso y desnaturaliza un poco su función. Amén que las condiciones de salud, como todos ustedes muy bien saben, son datos sensibles y por lo tanto, si en el Centro Ministerio de Salud está autorizado para tratar datos sensibles, creemos que justamente en este caso no vemos la necesidad de que el Ministerio de Salud emita este tipo de certificados, porque adicionalmente esto es un poco contradictorio con lo que se aplica en los numerales que recientemente hemos aprobado. Y esto también es, presidente, porque si nosotros creamos esta nueva función del artículo 4 del DFL1, que es donde en rigor debería ir, entonces el Ministerio de Salud podría estar en condiciones de certificar y establecer condiciones de salud de todas las personas, cosa que no hace el Ministerio. Y no lo hace no porque no quiera, sino porque no es su rol y porque no puede y no tiene las capacidades para hacerlo tampoco, aunque quisiéramos. Entonces, respecto a este primer párrafo, presidente, le queremos plantear que como Ejecutivo no estamos de acuerdo y que adicionalmente se plantea una nueva obligación que es difícil, digamos, de poder plantear. Y respecto al inciso final, claro, entendemos que el mundo perfecto sería volver a las plazas públicas con baños públicos. Entendemos también que los baños de instituciones públicas deben tener condiciones dignas. Entendemos que toda persona que tenga una emergencia de carácter sanitario y higiénico deberá tener acceso inmediato e incondicionado a ello. Nos parece sumamente razonable lo que plantea el diputado Edu, pero creemos que la regla general deberá ser el acreditar de alguna manera la condición y de manera excepcional, efectivamente, el permitir el acceso a condiciones de urgencia. Eso es un poco lo que nos permitimos plantear, pero coincidimos con que efectivamente con que colocar requisitos adicionales para hacer efectivo el derecho al acceso a la salud complejiza el mismo derecho. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Por lo menos como autor de la indicación número 9, yo la retiro y por lo menos... Usted se retira, pero sí, hay que darle igual. Y yo creo que Celis también... Si se retira no se vota. No, es que tienen que estar las dos personas. Sí. O sea, sí serviría. Sí. En un pasillo, No, pero a lo mejor quiere mantenerla. Pero no, que por la pasión que le puso, capaz que no quiera mantenerla. pero continuemos. Yo solamente quería argumentar lo siguiente. Toda sociedad tiene una cultura y la cultura en Chile es tendiente a negar los baños más que a facilitarlos.
y muchas leyes tienen el objeto también de hacer cambios culturales, pero no por hacer una ley vamos a cambiar la cultura de un país. Nosotros podríamos hoy día mismo ponernos de acuerdo y publicar una ley en la cual se prohíbe negar el acceso en todos los baños en Chile y no por eso vamos a lograrlo. Y tampoco nunca vamos a ser capaces de tener, de que el Estado esté en cada rincón del territorio nacional para velar de que esa eventual ley se cumpliera. Considerando aquello, y también en función de cambiar culturas, a mí me parece bastante razonable partir con un pequeño foco y, como planteaba diputado Palma o Astudillo, no me acuerdo exactamente, de ahí empezar a ampliar y facilitar este cambio cultural de una cultura de prohibir baños a una cultura de facilitar baños, humanizarnos, como se ha planteado aquí. Ahora, entendiendo las dificultades que establece y lo que ha planteado el señor Yanget, propongo como una indicación décima, pero al mismo artículo, y si el Ejecutivo estuviera de acuerdo, que más que el Ministerio de Salud esté encargado de certificar, que el Ministerio, a través de un reglamento, establezca los mecanismos mediante los cuales se certificará esta condición y la facilitación de estos baños, por tanto. Entonces, en ese reglamento puede quedar estipulado el formato, quién lo realizará, si deberá ser un médico, con qué tiempo u otras características, más que entramparnos en la discusión de este articulado, que a veces también puede ser complejo para esta comisión, no teniendo todos los antecedentes, delegar la función de reglar la certificación al Ejecutivo a través de un reglamento que sea emitido a través de un decreto. Presidente, por su intermedio, lo que nosotros podríamos hacer es justamente a través de un reglamento, reglar, valga la redundancia, el formato que debe tener la credencial que se está aprobando en el nuevo numeral 1 del artículo 3. Eso sí lo podríamos hacer. Certificado médico es un tema privativo de la prescripción médica, entonces mal podríamos, digamos, arreglar eso. Pero efectivamente sí podríamos, mediante un reglamento, el formato de esta credencial, dado que va a ser entregada a cada organización de pacientes, y sería ideal que todas las organizaciones tengan el mismo formato y no cada una tenga el suyo propio. Eso sí, totalmente disponible para hacerlo, señor presidente. Entonces, incorporamos... ¿Se me presenta la indicación? ¿Se la escribo? Sí, tiene que ser por escrito. Bueno, tenemos poquito, se nos está acabando la sesión. Yo, perdone, no es que quiera ser reglamentaria, lo que pasa es Sí. que... ¿Les parece que, considerando que el diputado se retiró, que tenemos el artículo primero y segundo en particular aprobado, y con la intención de agilizar más que entrabarnos, dejar la discusión en particular hasta donde hemos llegado, conversar con el diputado Celi, conversar con el Ejecutivo lo que podamos incluir dentro de este reglamento, y en la siguiente sesión del próximo martes continuar la discusión? Y con eso damos por diputada Astudillo. Si me permite, por favor, ¿sí? Por supuesto. Usted decía que no se podía, que hoy día el ministerio no podía certificar que alguien padecía esta enfermedad, ¿cierto? Pero no pudiera avanzarse hacia ese sistema, porque hoy día yo en cualquier lugar presento mi carnet de identidad y con el código QR ven si estoy vacunada, por ejemplo. ¿No se podría propender a crear un sistema de información donde se cruzara todo esto y que justamente con el simple carnet de identidad, porque eso sería muy útil para un montón de enfermedades, de gente, incluso si alguien se accidenta, poder con el QR automáticamente ver de qué padece, un historial médico? Si me permite... Pregunto. Sí, diputada,
Diputada, perdón, señor Yanguet, ya estoy, ya el déficit atencional. Sí, diputada Frío, o sea, efectivamente creo que es que es un tema que efectivamente facilitaría muchísimo las cosas, ¿no? No puedo más que compartirlo. Es un tema que excede las atribuciones solamente del Ministerio de Salud. Le quiero comentar eso en primer lugar. Es un tema que también está involucrado el Ministerio de Justicia, dado de que es en relación con los contenidos de la Cédula Nacional de Identidad, que es un tema que excede lo sanitario. Ahora, de hecho, la incorporación del pase de movilidad al código QR dice en relación con un tema excepcionalísimo de alerta sanitaria, donde de alguna manera se limita la libertad de desplazamiento. Había consideración de los temas que es en relación con el tema de la vacunación, del plan de vacunación. Ahora, podríamos, por eso, el contenido de lo que tiene o no tiene la Cédula Nacional de Identidad y en particular el código QR es un tema que excede del Ministerio de Salud. Respecto de la no certificación, en general, claro, el Ministerio de Salud no certifica condiciones de salud de las personas. No solamente para ninguno. Porque esa es la función, es parte del acto, ni siquiera el acto médico, el acto del equipo de salud, donde está en el fondo el tratamiento, el diagnóstico, la prescripción, la dispensación, el alta, entre otras cosas, ¿ya? Y cada uno de esos actos médicos tiene un profesional responsable y tiene protocolos y mecanismos asociados a ellos. Entonces, la mera certificación no constituye un tema del cual el Ministerio, dado que sería prácticamente una prescripción, básicamente un diagnóstico, es un tema que el Ministerio no puede asumir. Eso es, pero el tema del código QR es un tema que a mí me parece un tema que efectivamente se puede conversar algún minuto del Ministerio de Justicia, a ver si es posible también avanzar en este tema. El pase de vacunación, el pase de movilidad efectivamente ha resultado muy bien, apoyando la idea que usted plantea. Eso, diputada. Bueno, también comentando lo que plantea la diputada Astudillo muy brevemente, las patologías son un dato altamente sensible. Y incluso yo me atrevo a decir que siempre uno tiene su suspicacia con respecto a los distintos sistemas informáticos de ficha clínica, de si son vulnerables o no, porque son datos sensibles. De hecho, hay una ley especial sobre la confidencialidad del VIH-Sida. Entonces, creo que es un tema muy complejo y que el punto más que apuntar a que se acceda mediante el carnet de identidad, yo creo que es disponibilizar los datos para el personal de salud, más que a una persona X. Es decir, si en una urgencia, y sobre todo me refiero en esto, principalmente en los datos en la urgencia, porque ya cuando el paciente está hospitalizado en su cama respectiva, uno puede llamar a los familiares, consigue el contacto, es más en la unidad de emergencia y en la primera atención de los servicios prehospitalarios, donde esos datos de patología, comorbilidades u uso de medicamentos son más valiosos. Y yo entiendo que cuando se ha conversado de avanzar a ficha médica universal o que estos datos estén más disponibles, apunta principalmente a los médicos u otros profesionales de la salud cuando tienen un servicio de urgencia o en atención prehospitalaria, pero ponerlo a disposición de un gran número de personas, eventualmente, yo creo que es bien riesgoso. Entonces, yo totalmente de acuerdo en avanzar a que su mayor disponibilidad, pero súper acotado, y creo que por supuesto también excede las ideas matrices de esta ley. Muy brevemente, porque ya... La nada misma es para el Ministerio de Salud, porque sigue apareciéndonos en tablas, ¿cierto? Capítulo 5 del Código Sanitario, y no se han retirado las indicaciones del Ejecutivo, por favor, para que podamos avanzar. Estamos en eso, perdón. Sí, dele. Estamos en eso con las Express, pero no está atrasada las Express. Lo que nos tomaba mucho tiempo fuimos nosotros para ser justos, ¿ya? Perfecto. Pero ya fue enviado, digamos, la solicitud a las Express, ¿ya? Eso Ya. sí. La última palabra de Romero y doy por cerrada la sesión. Diputado Romero. Presidente, muy cortito, yo solamente pedirle que tal vez se libere este tema respecto del tema del certificado. El certificado lo tiene que emitir cada médico. ¿Cuántas es la frecuencia que una persona se vaya a aprovechar de usar el baño? Yo creo que las consecuencias de eso, para poner tanta traba que tiene que haber un reglamento, yo creo, presidente, que debería ser más libre esto, porque finalmente las consecuencias, una persona que llegue
con una preocupación al baño se va a notar inmediatamente. Entonces, no sé, esto de emitir un reglamento, un certificado o un documento por otro medio, yo no sé qué valga la pena, presidente, en serio. Eso. Gracias, diputada Romero. Y habiéndose cumplido muy parcialmente el objeto de la sesión,